Shigella zonei. La shigelosis, también llamada disentería basilar, es una infección causada por bacterias del género Shigella, que contiene 4 subgrupos con diferente capacidad patogénica. Shigella es una bacteria altamente enteroinvasiva. Su hábitat es el colon y el principal reservorio es el humano, aunque se le ha aislado de primates superiores. Se transmite a través del contacto directo o indirecto de agua y alimentos contaminados con materia fecal de personas infectadas. El género Shigella está formado por bacilos gram negativos, inmóviles, anaerobios facultativos no esporulados, pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae. Presentan actividad bioquímica reducida con actividad citocromo oxidasa negativa y fermentación de glucosa sin producción de gas. El género Shigella se puede dividir en 4 subgrupos y 43 serotipos, que se diferencian entre sí por sus características bioquímicas, como fermentación del D-manitol y producción de indol, y estructura antigénica, como el antígeno O de la capa de lipopolisacáridos en la superficie celular bacteriana. Tiene 4 subgrupos. El subgrupo A tiene una especie Disenteriae y tiene 15 serotipos. Su fermentación del D-manitol es negativa. El subgrupo B, con especie Flexneri, su número de serotipos son 8 y con fermentación del D-manitol positiva. Subgrupo C, especie Boydii, número de serotipos 19, con fermentación del D-manitol positiva. Subgrupo D, especie Zonei, número de serotipos 1, y con fermentación del D-manitol positivo. Las especies de Shigella son muy sensibles a fluctuaciones de temperatura y a condiciones ambientales desfavorables. Sin embargo, son tolerantes a pH bajos, por lo que unas pocas bacterias pueden soportar la acidez del estómago y luego colonizar el tracto digestivo. Esta facultad, sumada a que son infectivas a bajas dosis, contribuye a su patogenicidad. Lo anterior fue una introducción a lo que es Shigella. Ahora vamos a hablar sobre su serotipo, que es Shigella zonei. Pertenece a la categoría de bacteria gram negativa, no contiene flagelos y son anaeróbicas, y por tanto fermentan glucosa. Shigella zonei utiliza un proceso bioquímico llamado fermentación. Lo utilizan para extraer energía de la glucosa. Pero ¿cómo daña nuestro organismo? Segrega una toxina llamada Shiga. Se une a moléculas llamadas receptores en las células del intestino delgado. Bloquea la absorción de nutrientes y una vez dentro de la célula, la toxina altera a los ribosomas, que son los sintetizadores de proteínas, y por último suspenden síntesis de proteínas y mata a las células. ¿Cómo se transmite? Shigella zonei es uno de los principales agentes causantes de brotes por transmisión de persona a persona y por la contaminación de alimentos y agua a partir de los aportes fecales de los enfermos. Shigella zonei ha sido la causa de un número importante de brotes de gastroenteritis de origen hídrico. La transmisión de la enfermedad a través de los alimentos no es frecuente en los países industrializados si se compara con la propagación por contacto directo, pero cuando se produce se asocia con grandes brotes. Las moscas también pueden actuar como vehículo de transmisión, contaminando los alimentos sin proteger. Los brotes ocurren en condiciones de hacinamiento y cuando la higiene personal es pobre, como en las prisiones, guarderías, psiquiátricos y campos de refugiados. También se producen brotes ligados a prácticas sexuales oroanales y orogenitales. Morbilidad. En el año 2016 en Madrid se presentó un caso de vulvovaginitis a causa de Shigella zonei.
Se presentó el caso de una niña de 8 años, de origen boliviano, que acude a consulta por presentar desde hace 2 meses un sangrado vaginal intermitente junto a flujo vaginal mucoporulento y maloliente. Ante la cronicidad y características del cuadro clínico, se derivó al hospital para descartar cuerpo extraño vaginal o indicios de abuso sexual, y se recogió un cultivo del exudado vaginal que resultó positivo a Shigella sonnei. La mayoría de las vulvovaginitis en niñas de edad prepuberal son inespecíficas y secundarias a malos hábitos higiénicos o irritantes locales, y el resultado del cultivo del exudado muestra las más de las veces flora mixta bacteriana, pero en casos de vulvovaginitis crónica. En el año de 1979, Murphy y Nelson publican una revisión de 38 casos de vulvovaginitis por Shigella, siendo aún más inusual Shigella sonnei, solo el 10% de los casos. Otro caso fue en Valencia en el año 2015. Se presentó un brote de gastroenteritis por el consumo de agua de suministro público, causado por Shigella sonnei. El origen de la contaminación tuvo que estar en aguas fecales de origen humano, lo cual indica que en algún punto de la captación o la distribución se produjo una contaminación que debería haberse detectado y corregido. La posible fuente podría ser un vertido ilegal de aguas residuales en un punto cercano a la captación, que no fue corregido por la falta de funcionamiento del clorado del municipio. La gastroenteritis se presentó solo en 8 pacientes, que fue más superior su tasa en menores de 15 años y una persona mayor, quien murió. Esto quiere decir que suele causar más en niños y en personas mayores de edad. ¿En qué alimentos se encuentran? Los alimentos que con mayor frecuencia provocan esta enfermedad son diferentes tipos de ensaladas, de papa, atún, camarones y pollo, alimentos listos para comer, moluscos y vegetales que se desmenuzan o cortan en rebanadas. También otros pueden ser aguas contaminadas sin clorar, plagas como las moscas, y falta de higiene y buenas prácticas del manipulador. Las condiciones de crecimiento crecen en alimentos con bajo pH como en frutas y verduras. Sobreviven alimentos con pH neutro, a temperaturas de heladera, en alimentos cerrados, al vacío y en el agua. Puede sobrevivir a temperaturas de 25 grados centígrados. Y también, por ejemplo, en la harina y leche pasteurizada hasta 170 días puede sobrevivir. En los huevos, las almejas y los camarones por 150 días. En las ostras por 30 días y en la clara de huevo por 20 días. Los métodos de control y prevención. Los síntomas son gastroenteritis, vulvovaginitis en algunos casos, diarrea acuosa, vómitos, náuseas, fiebre aguda, dolor abdominal, heces fecales, con moco, sangre o pus. La prevención implica el manejo, almacenamiento y preparación de los alimentos de forma adecuada, además de una buena higiene personal, evitar el agua y los alimentos que puedan estar contaminados, lavarse las manos con frecuencia y de forma minuciosa, supervisar a los niños pequeños cuando se lavan las manos, desechar los pañales sucios adecuadamente, desinfectar las áreas donde cambias los pañales después de usarlas, no preparar alimentos para otras personas si tienes diarrea, no lleves a los niños con diarrea a la guardería, a grupos de juegos ni a la escuela. Evitar tragar agua de estanques, lagos o piscinas sin tratamiento. Y por último, evitar la actividad sexual con alguien que no tiene diarrea o que se recuperó recientemente de la diarrea.